de esta serie de mensajes es que podamos entender la visión de nuestra iglesia a través de lo que Pablo enseña en Efesios 4, versos del 1 al 16. Efesios 4, versículos del 1 al 16. En esta ocasión, como aparece aquí en pantalla, vamos a estar en los versos del 8 al 10. Así que acompáñenme por favor a este pasaje y voy a dar lectura a partir del versículo 7. Por favor, si leemos juntos el verso 10. Yo voy a leer versos del 7 al 9 y juntos leemos el verso 10. Efesios 4. ¿Estamos ahí? Amén. Leo la palabra de Dios, Efesios 4, del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión dio descendido a las profundidades de la tierra, juntos, el que descendió es también el mismo que ascendió de todos, para poder llenarlo todo. Amén. Oramos. Gracias, Dios mío, porque tú eres ese Dios que cantábamos ahorita, que se hizo hombre, vino a morir por nosotros y ascendió al cielo y nos llevó con él. Gracias a ti, en los lugares celestiales. Así que, Padre, te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia. Y parte de la adoración, Señor, es que podemos cantarte, podemos leer tu palabra, podemos agradecer. Pero ayúdanos, Señor, a adorarte con nuestros oídos, con nuestros labios, nuestras manos. Y recordarnos, Señor, ese proceso de sabios que tenemos como iglesia, de cabeza, corazón y manos. Ayúdanos, Señor, a entender mejor lo que significa lo que has dado a nosotros para la iglesia. En Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Amén. Nuestra visión como iglesia es una visión en una frase muy corta y una frase muy sencilla. La visión de nuestra iglesia, ¿cuál es? Cada semana la estamos recordando y es vida para todos, madurez a través de todos. Invertimos los 3 primeros mensajes de nuestra serie hablando de lo que significa y lo que implica vida para todos. Y a partir de la semana pasada anterior comenzamos a ver lo que significa madurez a través de todos. Pero en el lenguaje del apóstol Pablo, eso se puede leer o se puede decir de otra manera. Por favor, acompáñenme ahí en el versículo 3 de Efesios 4. Lo que Pablo quería para la iglesia, lo que significa e implica vida para todos y madurez a través de todos, está en una breve frase del versículo 3. Pablo les dice, esforzándose por, ¿qué dice ahí? Preservar la unidad del Espíritu. Así es, preservar la unidad del Espíritu. El enfoque del capítulo del verso 1 hasta el 16 es trabajar en eso, fortalecer, en esforzarse por preservar la unidad del Espíritu. Eso es lo que significa vida para todos, madurez a través de todos. Sin embargo, podemos invertir toda la vida tratando de unirnos a nosotros mismos y todo sería inútil si no fijamos un criterio común, ¿ok? Tenemos que fijar un criterio común para unirnos nosotros. Cuando estamos afinados según ese criterio, todos estaremos afinados unos con otros, nos ministraremos según unos a otros en armonía, glorificaremos al Señor con una voz y enviaremos un testimonio uniforme y congruente a aquellos que no le conocen. ¿A qué me refiero con esto?
No solo se trata de que hay que estar unidos, porque es un mensaje que pudiera predicarse en muchas partes. No solo se trata de decir que necesitamos unidad, sino tenemos que hablar de que hay una forma de obtenerla, muy en específico, muy en particular, la unidad. Y ese criterio lo encontramos aquí en Efesios 4, del verso 1 al 16. Ahora, de los versículos del 1 al 6, Pablo abordó este asunto desde una perspectiva general o colectiva, hablando de cosas que todos nosotros tenemos que cumplir, responsabilidades que todos nosotros tenemos, motivados por lo que hemos recibido gracias a Dios. Versículos del 1 al 3 hablamos de esas responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas responsabilidades para no perdernos? Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso es una responsabilidad para todos. Pero el verso 2 dice que vivan con toda humildad. ¿Y también qué? ¿También con qué? Y también dice el apóstol Pablo que son responsabilidades para todos los cristianos. Versículo 3, esforzándose por preservar el espíritu en el vínculo de la paz. Eso es responsabilidades que todos los cristianos debemos de cumplir. Todos los cristianos debemos de ser humildes, debemos de ser mansos, debemos de ser pacientes y soportarnos con amor los unos a los otros, si es que vamos a preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos debe motivar a hacerlo? Pablo, a partir del versículo 4, comienza a decirnos cosas que todos tenemos en común y que deben de motivarnos a cumplir con estas responsabilidades. Son cosas que todos nosotros tenemos en común, realidades que hemos recibido y que deben motivarnos a cumplir con responsabilidades. ¿Qué tenemos en común? Verso 4. Hay un solo y un solo, así como también ustedes fueron llamados en una misma de su vocación. ¿Un solo? ¿Una sola? ¿Un solo? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Todos tenemos estas cosas, o estas realidades, estas bendiciones. Por el hecho de que tú las tienes y por el hecho de que yo las tengo, debemos de esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu. Responsabilidades de todos, realidades que todos nosotros compartimos y tenemos. Pero a partir del verso 7, interesantemente nos encontramos con algo interesante. El versículo 7, ¿con qué palabra comienza? Pero, dice, ya hablé en general, ahora voy a hablar en específico a ciertos grupos, a ciertas personas de la iglesia, pero a cada uno de nosotros. Y cuando Pablo habla de nosotros, veíamos en el mensaje anterior que se trata o se enfoca de ciertos líderes, de ciertos hermanos que el Señor les dotó. O como dice el verso 7, y podemos leerlo, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y cuando Pablo dice a cada uno de nosotros, se refiere a las personas que aparecen en el versículo 11. No únicamente, pero en este caso sí. Todos hemos recibido dones y la gracia del Señor. En este pasaje, Pablo estaba hablando de personas que aparecen en el verso 11. Y tú tienes tu Biblia ahí enfrente. ¿Qué personas, quiénes son esos nosotros de quien Pablo habla ahí? Son un grupo de personas. Algunos dicen que se les concedió ser ¿qué? Apóstoles, y luego profetas, y luego evangelistas, y luego... Exacto. Pablo estaba hablando primero de ellos, pero no únicamente de ellos. Ya después en el versículo 12, Pablo va a comenzar a hablar acerca de todos los creyentes en general. Pero en este caso el apóstol se está refiriendo a ellos. A partir del versículo 7, el tema sigue siendo el mismo, pero va a hablarlo desde otra perspectiva.
Ya hablo en general, ahora va a hablar más en específico. El tema sigue siendo la unidad. Si no, en el versículo 9 vuelve a aparecer esta frase, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de, ¿qué dice ahí? A la unidad de la, versículo 9, versículo 13, perdón. Unidad de la fe, unidad de la fe. Y ahora el objetivo, según el versículo 13 también, es que todos podamos llegar a la condición de, ¿qué dice ahí? De un hombre maduro a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Por eso escogí este pasaje, porque cuando nosotros decimos madurez a través de todos, implica que cada uno de nosotros tiene responsabilidades, no solo las generales, sino muy específicas. Madurez a través de todos requiere que nosotros cumplamos con cosas muy específicas en nuestra vida cristiana. Y en realidad eso puede transformar no solo nuestra vida como iglesia, sino también nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida laboral, porque cuando nosotros vivimos así, por
través de las cuales Dios se propuso edificar el cuerpo de Cristo, las preguntas que más se buscan responder, ¿cuáles creen que son? Cuando se hablan de los dones espirituales, ¿cuáles serán las preguntas que más se buscan responder? Bueno, algunos han dicho, ¿qué son los dones espirituales? Otros, ¿cuántos hay? ¿Cómo debemos descubrir, entender y utilizar los dones espirituales? Y más recientemente, algunos han propuesto la pregunta, ¿han cesado algunos dones espirituales? Es una buena pregunta. Y todas estas son buenas preguntas. Pero la búsqueda se enfoca más en el ¿para qué tenemos los dones espirituales? Que en el ¿por qué los tenemos? ¿Por qué tenemos dones espirituales? Eso es muy interesante. Cuando nos dan algo, no preguntamos ¿por qué me lo das? ¿Verdad? Sobre todo cuando cumplimos años y alguien nos da un regalo, no decimos ¿por qué me lo estás dando? No me lo merezco, ¿verdad? Soy una persona que no deberías de darme un regalo. Lo recibimos. Igual los niños, ¿no? Les das algo y los niños no preguntan, no se ponen a hacer preguntas personales como ¿por qué me habrá dado todo esto? ¿Cuánto habrá costado? ¿Dónde lo habrá comprado? ¿Lo habrá desinfectado antes de dármelo? No preguntamos esas cosas. Cuando nos dan algo simplemente lo recibimos y punto. Y esto aplica también con los dones espirituales. Se habla de que todos tenemos por lo menos un don espiritual y está bien, es correcto, es apropiado, pero nunca nos preguntamos ¿por qué Dios nos da dones espirituales? ¿Cuánto le costó eso? ¿De dónde? Pensamos de la situación así. Como Dios es omnipotente, todopoderoso, puede hacer cualquier cosa, nosotros pensamos de la siguiente manera, pues no le costó nada. Así como creó las cosas de la nada, pues también creó este don de la nada y me dijo, toma, a ti y a ti. Y no le costó nada. Eso es como pensamos normalmente. Porque decimos, Dios es todopoderoso, no le costó absolutamente nada. Sin embargo, esta no es la mejor forma de pensar. Cuando el que Él tiene el poder de hacer todo lo que decide hacer, no se tiene que dar a entender que a Él no le cuesta nada. Puede dar a entender que a Él realmente no le cuesta absolutamente nada dar algo. Por lo que la pregunta de cómo Cristo dio dones a los hombres se vuelve irrelevante. Sin embargo, y esto es muy importante, y por eso tengo aquí y nos vamos a detener un buen tiempo el día de hoy aquí. Efesios 4, versículos del 8 al 10. Es el único pasaje en toda la Biblia que nos explica cuánto le costó a Cristo dar los dones espirituales. Que no salieron de sacó como un mago de la nada y dijo, ahí están los dones. Hubo un precio que pagar, hubo algo que hacer para que Cristo obtuviera ese derecho de dar dones y después nos lo diera a todos nosotros. Si no fuera por lo que Pablo escribe aquí, nosotros no tendríamos en ninguna parte esto. Pero el apóstol Pablo lo escribe aquí. Versículo 8. Vamos al versículo 8. Comienza diciendo lo siguiente. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo citó el Salmo 68, verso 18, aquí en Efesios 4, 8. Ahora, voy a aclarar solamente que el Salmo 68, verso 18, no es una profecía. No es una profecía. Hecho de a los hombres. Si lees junto conmigo el Salmo 68,
que es uno de esos salmos de guerra, de victoria. De Dios. Y después de que un rey obtenía una victoria como tal, el enemigo para exhibirles en un desfile triunfal en su ciudad. Ganaban una guerra, luchaban y ganaban una guerra. En el caso de un rey israelita, en compañía de su escolta real, atravesaba la santa ciudad de Jerusalén y subía al monte Sión, el cual era el lugar más alto de aquel lugar. Otra parte del victoria era la exhibición de los soldados del rey después de ser prisioneros del enemigo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un rey ganaba, pues quería darlo a conocer a toda la ciudad. Así que organizaban todo un desfile, entrando los soldados que sobrevivieron triunfantemente a la ciudad. Era una gran fiesta, pero una parte del desfile, las personas que venían ahí, eran los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Como esto era una guerra, el enemigo había tomado prisioneros a algunos de los soldados del pueblo vencedor. Así que cuando el vencedor llegaba, recuperaba a estos soldados y se les llamaba cautivos. ¿Por qué? Porque los habían capturado antes y los habían vuelto a capturar para rescatarlos. Es decir, mostraba que los había rescatado de vuelta. Se los habían robado, pero él los había recuperado y los traía con ellos. Estos eran los cautivos de los que se habla aquí. Pero eso no era todo. Era también la costumbre que el rey victorioso repartiera el botín obtenido. Estos eran los dones que daba a los hombres. Estos eran los dones que daba a los hombres. Si en esa guerra trajeron oro, plata, piedras preciosas, ropas, los repartía entre esas mismas personas que estuvieron en la guerra y también entre los cautivos, porque los cautivos fueron a luchar, pero los capturaron, no pudieron seguir en la batalla, pero habían ido a pelear. Por eso dice que dio dones entre los hombres. Habiendo entendido esto, vamos a pasar a lo siguiente, a hacer la comparación que quiere llegar y entre lo que él estaba hablando del Salmo 68. Para comenzar, ¿quién es el rey del que se está hablando aquí? Cristo. Cristo es el rey. Y él ascendió a lo alto, es una referencia del Nuevo Testamento de referirse, él fue al cielo. En otras partes del Nuevo Testamento encontramos que esta frase de lo alto, ascender a lo alto, es ir al cielo. Por su parte, los cautivos son esas personas que Cristo Jesús rescató del enemigo. Ahora esto es bien interesante. Las personas, Pablo está dando a entender aquí, que los seres humanos son creación del Señor. No le pertenecen o no son creación de Satanás. Así que cuando el ser humano cae, por supuesto Pablo también dice después que Satanás es el rey de este siglo, pero es un rey que se puso. Es un rey temporal. El verdadero rey es el Señor Jesucristo. Y Él viene a recuperar a esas personas que somos tú y yo. Somos los cautivos, tú y yo. Pertenecemos a Dios, por supuesto, pero estábamos bajo las garras o el poder del maligno, como nos dice el mismo apóstol Pablo. ¿Dónde? Efesios capítulo 2. Efesios 2. Pablo dice así, versículo 1 en adelante, Efesios 2, 1 en adelante. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al, ¿qué dice ahí? Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que el apóstol Pablo menciona aquí. Antes nosotros andábamos de acuerdo al poder, a la autoridad, la influencia del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero ahora hemos sido trasladados al reino
de su amado Hijo. Eso es lo que el Señor Jesucristo y Pablo nos enseñan. Así que, a nosotros, es a quienes Cristo nos tomó de vuelta cautivos y dio dones a nosotros. Pero no solo eso. El pasaje está hablando de lo siguiente. Estamos hablando de una analogía militar y por supuesto que eso habla del sufrimiento. Seguimos leyendo el pasaje. El apóstol Pablo en Efesios 4 dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Literalmente, esta frase de las partes más bajas de la tierra. Dentro de las partes más bajas de la tierra. Y esto se ha prestado a mucho. ¿Qué significa las partes más profundas de la tierra? O dentro de la tierra, o dentro de la tierra. ¿Qué significa? Es muy sencillo. Simplemente que Cristo vino a este mundo y tuvo que morir por nosotros. Tuvo que morir por nosotros. Una versión que se llama Dios habla hoy, lee este versículo de la siguiente manera. ¿Y qué quiere decir que subió? Pues quiere decir que bajó a esta tierra. Bajó a esta tierra. Eso es lo que significa. Pero como alguien lo dijo, Pablo es el mejor comentario de sus propias palabras. Así que vayamos a otra parte para entender a qué se refiere esto. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo llega a la siguiente conclusión. Regrésate a Efesios capítulo 4 conmigo. Versículo 10. Dice así. El que descendió de todos los cielos para poder descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Él descendió, como dice Pablo, y después ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo? Pablo da una explicación a esto antes, en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Así que vamos ahí. Efesios capítulo 1, versículos 18. Dice así. Sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra o a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. De aquel que lo llena todo en todo. Que Pablo dice en el versículo 10, para poder llenarlo todo. ¿Qué significa entonces cuando juntamos Efesios 18 al 23 con Efesios 4:10? Hay una palabra clave aquí. Vemos que la iglesia es dos cosas. La iglesia es su cuerpo, pero también la iglesia es otra palabra que aparece ahí, es su plenitud. Cambia esta palabra plenitud. ¿Por qué te digo esto? Cuando el Señor se refiere a la iglesia como su cuerpo y un cuerpo que está madurando, da esta idea de que la iglesia, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, somos un complemento. Somos un complemento. ¿Qué quiere decir? La implicación de todo esto es, en cierto sentido, hablando de Cristo, incompleto hasta que la iglesia, la cual es su cuerpo, esté completa. Él se considera así. Su cuerpo, su complemento, hasta que la iglesia esté completa. Y estudioso bíblico Juan Calvino dijo lo siguiente: este es el más alto de la iglesia, que hasta el momento en que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios considere a sí mismo incompleto en alguna medida. Es un que estemos en su presencia, será hecho todas sus partes y querrá ser considerado como completo. Una vez que tenemos el que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, el Cristo que se considera a sí mismo incompleto, como una cabeza que necesita un cuerpo, dio dones a los hombres de su propio cuerpo, hasta que toda de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo mismo, la cabeza, que pagó por el cuerpo. Y ese cuerpo está creciendo, está madurando. Y Cristo mismo no solo dijo, voy a tener ese cuerpo, voy a darle a ese cuerpo lo que necesita, las vitaminas espirituales que necesita, la fuerza espiritual que necesita para formarse por completo. No solo es la cabeza, sino que nos da todo lo que necesitamos para crecer en Él. Resucitado, ascendido y se... Ahora Cristo está a cargo de todo. Primero a los Corintios dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está a cargo de todo. No nos necesita. No necesita a nadie. El Padre le dio esa potestad, ese poder, esa autoridad. La Gran Comisión también dijo, toda potestad me es dada. Y aquí vuelve a decir lo mismo, yo tengo todo el poder, pero, la maravilla, dijo alguien, la maravilla de las maravillas, que se digna a darnos a nosotros los mortales, una parte de su gran plan, que se extienda a todo el mundo. Nos quiso involucrar en ese proceso, nos quiso dar esa responsabilidad para que nosotros también participáramos en el proceso. Quiero hacer uso de dos conceptos aquí que se usan mucho en teología, pero los voy a explicar de una forma simple. Hay algo que se llama monergismo.
monergismo. Es una palabra compuesta. Monos, uno solo. Y energeo, que viene energía, poder, fuerza, energía. Monergismo significa trabajo de uno solo. Algo que hace uno solo. Tu salvación es completamente una obra monérgica o monergista, porque Dios hace todo de principio a fin. Efesios y Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Pero también la Biblia habla de una obra que se llama sinérgica o sinergismo. Así es, no diga sincronizada, ¿no? Porque es otra cosa, pero sincronía viene de eso. Hacer las cosas entre dos. Sincronía o sinergismo. Energía otra vez, pero sin es junto con otro. El crecimiento de nosotros es una obra sinérgica. Dios tiene su responsabilidad y nos da una responsabilidad y también el poder para cumplir con esa responsabilidad. Pero nos involucra a nosotros. Nos involucra a ti y a mí. Ahora, con esto a lo que voy es lo siguiente. No te confundas. Cristo tiene el poder para hacer todo lo que decida hacer. Es omnipotente. Pero eso no quiere decir que los dones espirituales no le costaron nada. Él bajó esta tierra, entró en una batalla con Satanás, con el mundo, con el pecado. Y la Biblia nos dice que Cristo aplastó a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. Pero la serpiente, la profecía dice que lo iba a ¿qué? A morder. Lo hirió. Murió por nosotros. Los dones espirituales, lo mismo que nuestra salvación. Venían en ese costo también de la salvación. No fue algo como que de la nada. Costó eso. En otras palabras, frase, el punto del apóstol Pablo a lo que quiere llegar al hacer todas estas citas, estas referencias, Pablo quiere decirnos que la edificación de la iglesia costó lo mismo o cuesta lo mismo para Cristo que la existencia de la iglesia. Una vez más, la edificación de la iglesia costó lo mismo que la existencia de la iglesia. En el pago de su muerte, Él también pagó por los dones espirituales que necesitamos para crecer en aquel que es la cabeza de Cristo. Pablo invierte tanto tiempo para hablar acerca del precio de los dones espirituales. Cuando una persona, probablemente no es lo más común, pero cuando una persona te hace saber cuánto le costó algo, ¿por qué lo hace? Por una parte pudiera ser para presumir, ¿no? Probablemente. Pero por otra parte pudiera hacerlo para que tengas en cuenta el precio, el costo, el sudor detrás de algo. Probablemente vemos a alguien que trae un buen teléfono, una buena casa o un buen auto y decimos, mira, y si le preguntas, probablemente te diga, me costó esto, esto, esto y esto, para valorarlo. El apóstol Pablo está haciendo lo mismo aquí, porque a continuación va a hablar de algo muy especial. Va a hablar de lo liderazgo y es que cada uno de los santos cumplan su función. Y puede pasar lo siguiente. Cuando hacemos la obra de Dios y vemos cómo Dios nos usa para hacer su obra con otros, vemos que la gente habla bien de nosotros, o cuando vemos el fruto de la gente, podemos pensar que somos muy buenos, muy profesionales, lo que sea. Pero Pablo está diciendo, no, es porque Cristo pagó por esos dones, es porque Cristo pagó por lo siguiente, tu salvación. Efesios nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, dice Pablo, es un don de Dios. Así que la salvación es un don que costó lo mismo que los dones espirituales y viceversa. Para que ninguno de nosotros nos jactemos diciendo es por mí, es por gracia.
es porque Cristo pagó por nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Entendemos recibidos para mantener. Tenemos la perspectiva de la seriedad e importancia de la responsabilidad, no solo de algunos de los santos, sino de todos. Como te digo, Pablo pudo simplemente haber escrito Efesios capítulo 4, 7 y quitar todo lo que dice en el 8, en el 9, en el 10 y hubiera enseñado algo muy bueno. Pero quiso hablarnos del costo, del precio, que no fue nada barato. Así que cuando consideremos lo que tenemos que hacer como iglesia, no lo veamos desde el costo de nosotros, el sacrificio que nosotros hacemos, veámoslo del sacrificio que Cristo hizo para que la iglesia existiera y fuera edificada. Oramos. Cristo, en tu palabra en ocasiones nos encontramos en pasajes extraños, un poco oscuros, un poco quizás enredosos, como diríamos nosotros. Pero tú diste este tipo de pasajes, como Efesios 4, del 8 al 10, para explicarnos que las cosas no salen de la nada, que todo tiene un precio, que todo tiene un valor, que todo cuesta, Señor. Y en este caso, Señor, dirigiste al apóstol Pablo a hablarnos lo que costó los dones espirituales. Porque a continuación va a hablar, Señor, de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, y también de cómo los santos van edificándose en amor para ir, Señor, desarrollando que nosotros también en nosotros ese desinterés de decir, yo no voy a hacer nada, pagar el mismo precio la existencia de tu iglesia y la edificación de tu iglesia. Motívanos a del Espíritu. Como nosotros, Señor, decimos llevar vida para todos,